Buenas tardes a todos. Estamos terminando ya el invierno y además este estudio que trata sobre las dos doctrinas, podríamos decir fundamentales, la doctrina calvinista y la doctrina arminiana. Llegamos al último punto. Nos tomamos un tiempo para grabarlo porque si bien todos los puntos son polémicos y dan lugar a debates y a discusiones, creo que este es el punto que más en ebullición siempre se ha encontrado, que trata sobre la perseverancia del santo en todo su peregrinar en esta vida. Estamos con Gabriel y con Jairo, que por eso los estaba aquí marcando. Y en este punto lo que vamos a tratar es la perdurabilidad en el tiempo del cristiano. Hasta ahora estamos hablando de que hay una situación moral o humana que habla sobre el grado de depravación en el que ha caído. Hemos hablado acerca de un llamamiento, si es Dios el que llama o es el hombre el que va a Dios. Hemos hablado de la expiación, si es limitada o si es de alcance para todos. En el último hemos hablado acerca de la gracia, si puede resistirse o no. Pero en este punto, el final, trata sobre ¿qué va a pasar después de aquel día en que hemos reconocido nuestro pecado y empezamos a andar en vida nueva? El arminianismo dice que es posible una caída de la gracia, que es probable que el hombre en su peregrinar caiga de la gracia como consecuencia de una desobediencia y se pierda. El calvinismo dice no se puede, porque no es el hombre, sino Dios quien lleva al hombre en el camino. Entonces la pregunta es clara: ¿caída de la gracia o preservación de los santos? Preservación de los santos. ¿Caída de la gracia o preservación de los santos? Preservación. Como siempre vamos en contra de la moda, en contra del pensamiento actual. Debe haber muy poco remanente que piense como ustedes. Y debe haber mucho que rechine los dientes diciendo saquen a estos herejes del Facebook, saquen a esta gente que perturba, saquen a estos defraudadores que promueven la doctrina de los salvos, siempre salvos, que le abran la puerta al pecado y pecan libremente y no tienen remordimiento. Hay mucho en contra. En contra de él. ¿Por qué se llegó en este tiempo a un convencimiento tan alto de que la salvación puede perderse? ¿Y por qué se llegó a pensar que es una locura decir que sos salvo? Es lo que queremos debatir. Me parece que se piensa hoy que la salvación se pierde y que esto que nosotros planteamos es una locura, principalmente por la falta de conocimiento de las Escrituras. La misma palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Y eso hoy sigue cumpliéndose al pie de la letra. A ver, si bien la doctrina no salva, pero la doctrina es parte de la salvación. No se puede ser salvo sin tener doctrina. La misma salvación es parte de la doctrina bíblica. Yo por eso, si me permiten, porque siempre es fundamental
hablando de doctrina, ir a la base, a la palabra de Dios y dejar asentado qué es lo que dice ella acerca de esta cuestión. El punto original dice perseverancia final de los santos, pero he preferido llamarle preservación porque es mucho más claro de entender. Es Dios. El calvinismo está refiriéndose a que es Dios quien preserva al santo hasta el último día. ¿Qué podemos leer allí que respalde? Yo primeramente voy a leer uno, Filipenses 1:6. Espérenme que lo encuentre. Acá está. Bueno, el 1:6, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era muy claro Pablo para dar indicaciones y para dar explicaciones. Aquel que comenzó. Aquel que comenzó, ahora que llamó, aquel se encargará, que lo justificó, se encargará de llevarlo hasta el día final. Deja en claro que hay un comienzo que no es del hombre. Es de Dios, claramente. Pero ¿qué más hay para digamos, dejar más claro este punto? Porque es necesario basarnos en la palabra de Dios y después sí pasar al tema en cuestión. ¿Qué más puede decir allí? Bueno, acá tenemos en Juan Sí. 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Siempre es claro. ¿Qué más? Para mí, bueno, siempre yo acudo al libro de Ezequiel, al pacto que hace Dios con su Hijo y con el pueblo de Israel. Para mí eso es un resumen muy corto de lo que es toda la base del Evangelio. Ezequiel dice, Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá no queda lugar a ningún mérito humano, a ninguna perseverancia, a ninguna insistencia en lo que sea, ¿no? Porque dice, ya Dios comienza la obra dándonos un corazón nuevo y quitando el corazón de piedra y dándonos su espíritu y haciendo que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces, ahí, por eso yo siempre acudo a este pasaje, porque, como dije recién, es una base de todo el Evangelio. Fundamental. Si vamos a un poco de historia, en el año 1639, la Confesión de Fe Bautista decía lo siguiente, y lo decía en el capítulo 17, en el párrafo 1, que lo tengo aquí. Nos dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Confesión Bautista de 1689, capítulo 17, párrafo 1.
Cierto filósofo llegó a decir alguna vez, aquellos pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. están condenados a repetirla. ¿Cuándo dio comienzo este debate? ¿Cuándo se hizo fuerte este pensamiento de que la salvación puede perderse? Si vamos al caso, Martín Lutero emprende una gran lucha allá, mucho antes del 1517, y después, en el mismo momento, en Suiza estaba Zwinglio, y muchos reformadores por aquel entonces defendieron y lucharon por este punto, y todos estaban de acuerdo en que la perseverancia corresponde a Dios y no a los santos. Pero se nos dice que en Holanda, en el 1610, aparece en escena un tal Jacobo Arminio con estos puntos. Y de repente sale con 5 puntos que son totalmente contrarios, que son los que veníamos viendo desde el comienzo del estudio hasta hoy. Y lleva este debate a Holanda, y en el año 1618 se arma una especie de debate que duró aproximadamente 6 meses. Arminio fue expulsado, fue condenada la doctrina arminiana, fue condenada y decretada como herética. Pero como decía vos, Juan, toda esta doctrina de que la salvación se pierde comienza con la Iglesia Católica en realidad, no con Jacobo Arminio. Seguro. Y yo creo que antes incluso con Pelagio, comienza antes incluso con Pelagio, pero se fundamenta bien o se establece bien esta doctrina con el comienzo de la Iglesia Católica Romana. El romanismo decía de que hay que hay que mantener a la gente y al populacho en incertidumbre, y que su conciencia quede ligada y no sea totalmente libre, porque obviamente era todo cuestiones de política y económica, ¿no? A la Iglesia Católica Romana en ese entonces le convenía, pero usaban estas enseñanzas para lucrar con eso, de que era necesario mantenerlos en incertidumbre. Tengamos en cuenta que Martín Lutero no tenía acceso a esto, a la Biblia. La Biblia en aquel entonces estaba encadenada. Él consigue, por medio de haber entrado al convento, una serie de permisos para desencadenarla, quitar el candado que la tenía cautiva y poder así descubrirla. Pero la Biblia estaba totalmente prohibida. Encontrar una Biblia en el hogar implicaba una sentencia que llevaba a la muerte. Y es como decías recién, hace un rato, es mantener al populacho en una total ignorancia, que hoy volvemos a lo mismo. Hoy se lo mantiene al pueblo en una ignorancia tremenda. Hoy hacen un gran énfasis sobre la trivialidad, sobre la superficialidad, y a nadie se le enseña verdadera doctrina. Cuando hablan de verdadera doctrina, en definitiva es un cúmulo de ensaladas que no dejan nada claro, y en definitiva nadie sabe de qué se trata la salvación, si se puede perder o no. Nadie sabe nada acerca de las exposiciones de los reformadores. Estoy de acuerdo en que se les enseña quién fue Lutero, en qué año clavó la tesis. Sí, lo que es la reforma histórica. Claro. Lo que es la reforma histórica, pero lo que es la doctrina ¿Qué pensaba histórica que no. tenía? Claro. Cuando se habla de doctrina o de sana doctrina, siempre se hace alusión a la doctrina arminiana. Sí. Lamentablemente es así, hemos caído en ese error. Nosotros mismos hemos estado
hundidos en ese error y la gracia misericordiosa de Dios nos sacó de ahí. Él extendió su mano y nos sacó de una doctrina a la que a nosotros no nos convenía salir, porque es la verdad, no nos convenía y no queríamos, y con muchas perturbaciones mentales y sentimentales y espirituales, porque como dijimos en otros videos, trae sus controversias interiores, estas revelaciones, esta gracia. Seguro. Pero vuelvo a decir y vuelvo al principio, cuando se habla de doctrina o de sana doctrina, generalmente hoy por hoy se hace alusión a la doctrina arminiana. Hay un ejemplo claro con respecto a la perseverancia del santo. Cristo murió, y como recién ahí leías, para darnos una salvación completa. El sacrificio en la cruz fue un sacrificio de redención, de expiación. Es el pago total de una deuda. Es como dar un ejemplo de alguien que tiene una deuda con un departamento de 4 o de 5 años y sacó ese departamento en 15 años. De repente un telegrama le llega intimando a que lo pague, urgente, pero debe 5 años. Aparece un buen hombre y le dona el dinero de los 5 años, pero ¿qué pasa ahí? Todavía debe 10. En realidad pagó una parte de la deuda, lo dejó en 0, pero no es su casa. Pero no es así la expiación. Cristo no hizo el pago completo de la deuda. No es mía. Sí, él no... Hay un versículo que dice que los dones de Dios es irrevocable, el don de Dios es irrevocable. Lo leíamos en la confesión bautista recién, sí. Y acá en Romanos 5 dice, Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya justificados, seremos salvos. El apóstol acá no hace una pregunta, ¿seremos salvos? ¿O podemos llegar a ser salvos? No. Ya somos justificados. Cristo ya murió y ya pagó por nuestros pecados. Entonces ya somos o vamos a ser salvos de la ira. Y ese es el punto en cuestión, más allá de toda la teoría que en estos 5 videos hemos ido desarrollando y toda la discusión doctrinal que hemos intentado demostrar, exponer y debatir. Es algo simple mirar a la cruz y preguntarse, ¿puedo agregar algo más? No. Nada de lo que yo haga. ¿Serías capaz de mirar a Cristo a los ojos ahí en la cruz, lleno de agonía, sangre, sudor, humillación, y decirle, no alcanza? No, la verdad que ni siquiera en mis momentos de arminiano llegué a pensar eso. Y yo era un arminiano acérrimo, fuerte en la doctrina arminiana, pero no, ni siquiera en esos momentos de arminianismo mío me atreví a decirle al Señor, Señor, no alcanza. O Señor, necesitas que yo termine o que yo ponga algo. No, nunca me atreví, sinceramente. Algo peor todavía, la sangre derramada en el Calvario es insuficiente. ¿Es posible ir al Calvario y decir, tu sangre no es suficiente, aún queda algo por hacer? No, imposible. Más de eso No. no vamos a decir. Vamos a cerrar este estudio acá. Son 5 videos. Lo demás lo dice Dios a tu alma.
Pero si verdaderamente quieres preguntar sincero y puedes llegar a decir esto, la sangre de Cristo es suficiente. Él pagó un precio total, una redención total, porque yo nunca pude, ni puedo, ni podré. Y aquí terminamos este estudio. Espero que por medio de él Dios pueda bendecirte y tocar tu vida y salvarte del error, básicamente, darte luz, darte libertad, darte fuerza para tomar la decisión, porque todo lo hace Él. De nada Gabriel y Jairo podrían jactarse. No tienen nada Gabriel y Jairo para decir hemos ganado esta batalla en lo material porque lo perdieron todo. En lo que va de este año fueron expulsados de una congregación, fueron perseguidos, fueron calumniados. Podríamos decir que lo perdieron todo y hoy se congregan aquí, en esta casa, conmigo. Pero tampoco podemos tomar esto como jactancia y decir, bueno, porque son tan fuertes y tienen tanta perseverancia, han encarado al imperio del error y han resistido contra... No. Porque es Él el que te da la fuerza para decir, prefiero perderlo todo y ganar a Cristo. Hoy, estas son las caras de cuando se gana a Cristo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y aquí están. Estas son las marcas del Señor. Las que el mundo aborrece. El mundo aborrece al cristiano, no lo aplaude. Estos dos hermanos tenían todo para ganar. Eran Jairo a punto de ser de la comisión de jóvenes, maestro de escuela, años de congregación. Pero dejaron todo atrás y se fueron a Cristo. ¿Lo hicieron ellos? No. Fue Cristo en ellos el que dio fuerza, el que dio empuje. Pero podríamos explicarlo durante horas, que si Él no te lo hiciera entender, no lo entenderías. Así que, ¿quieren agregar algo más? Este es el final. Yo quiero dejar estos versículos que para mí también me parecen clave en este punto. En realidad es muy extenso, pero quiero leer solamente un par. En Hebreos 10:12 en adelante dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. Que el Señor te bendiga en esta tarde.